La noticia corrió como un reguero de pólvora en la mañana de un jueves gris, de esos días en los que la lluvia parecía querer acompañar las lágrimas que más tarde derramarían quienes habían compartido vida, trabajo y sueños con él. Un colaborador cercano del programa de Sonsoles Onega, rostro habitual en la tertulia, había sido hallado sin vida en su domicilio. Apenas tenía 46 años, una edad que muchos consideran aún el comienzo de la madurez, un tramo de la vida donde todavía se siente uno con fuerzas para reinventarse, para soñar, para corregir errores del pasado y abrir nuevas sendas. El hallazgo se produjo en circunstancias que enseguida despertaron la conmoción entre los suyos, pero también entre compañeros de profesión, amigos de la infancia, familiares y por supuesto la gran familia televisiva de Antena 3, que lo tenía en alta estima. La noticia llegó primero en voz baja, como una confidencia que nadie quería dar por cierta. Un mensaje en un grupo privado de redactores, un rumor que se deslizó entre pasillos y que algunos se negaban a creer. Pero poco después la confirmación oficial rompió cualquier atisbo de esperanza. Efectivamente, su cuerpo había sido encontrado en el interior de su vivienda, sin signos de violencia, pero con la certeza inevitable de que ya no volvería a sonreír, a opinar ni a reírse a carcajadas delante de las cámaras. La conmoción fue inmediata. Sonsoles Onega, siempre templada, siempre dueña de un discurso preciso, rompió en llanto cuando recibió la llamada de producción que le confirmaba la tragedia. No podía dar crédito. Hace apenas unos días estaba aquí, sentado frente a mí, con esa manera tan suya de expresarse, con esa ironía fina, con esa chispa que sólo él tenía, repetía entre sollozos mientras intentaba asumir lo imposible. Los equipos de emergencias habían acudido a su casa después de que un vecino alertara de que llevaba varios días sin verle salir ni recoger la correspondencia. La policía accedió al domicilio y allí, en un ambiente silencioso y frío, hallaron su cuerpo. No había signos de violencia ni de robo, lo que llevó a descartar de inmediato cualquier intervención externa. Las primeras hipótesis apuntaban a una posible complicación de salud, quizá un infarto fulminante, tal vez un derrame cerebral. La autopsia sería la encargada de aclararlo, pero en ese instante poco importaban los detalles clínicos. Lo que golpeaba en el corazón de todos era la ausencia. En la redacción de Antena 3 el ambiente era de incredulidad. Muchos recordaban las conversaciones que habían mantenido con él la semana anterior, las bromas en maquillaje, la manera en que saludaba con un «vamos a darlo todo hoy», antes de entrar en plató. La televisión, con sus luces y su ritmo frenético, suele disfrazar la vida de normalidad constante, pero la muerte repentina de alguien tan cercano quebró ese espejismo. Los pasillos se llenaron de abrazos largos, de silencios pesados, de miradas perdidas. Algunos compañeros decidieron retirarse a llorar en soledad al baño, otros se refugiaron en la cafetería, incapaces de enfrentarse al directo de la tarde. La dirección de la cadena preparó de inmediato un comunicado oficial. En él expresaban su profundo pesar por la pérdida de uno de sus colaboradores más queridos, alguien que había aportado profesionalidad, cercanía y humanidad al trabajo diario. Lo definían como un profesional impecable y un ser humano extraordinario. El texto se difundió en todas las plataformas de Atresmedia, y al poco tiempo las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida. Telespectadores que lo seguían cada tarde dejaban palabras de cariño, recordando comentarios suyos, debates en los que había participado o incluso anécdotas que habían quedado grabadas en la memoria colectiva de la audiencia. Los familiares, mientras tanto, vivían el dolor más crudo. Sus padres, ya mayores, no encontraban palabras. «No es natural que un hijo se vaya antes que sus padres», repetía su madre con la voz rota. Su hermana pequeña, que había sido confidente y apoyo en los momentos más duros, no podía contener el llanto cada vez que alguien intentaba darle el pésame. Los amigos de toda la vida, aquellos que lo conocieron antes de que fuera una cara habitual en televisión, se reunieron en un bar del barrio para recordarlo. Era el de siempre, nunca perdió la humildad, decía uno de ellos mientras repasaba en su teléfono móvil las últimas fotos que tenían juntos.
Sonsoles Onega afrontó uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional. Como presentadora y como mujer de televisión, estaba acostumbrada a dar noticias duras, a moderar tertulias sobre tragedias, a transmitir la actualidad con rigor aunque el contenido fuera doloroso. Pero esta vez la noticia la atravesaba directamente. No era un personaje ajeno, no era un nombre lejano, era alguien que formaba parte de su equipo, alguien que se había sentado a su lado cientos de tardes, alguien a quien ella misma apreciaba como amigo. El día que se confirmó la muerte, Sonsoles pidió unos minutos de silencio en la reunión de escaleta. No pudo evitar derrumbarse frente a todos, y sus compañeros la acompañaron con un fuerte abrazo colectivo. La tarde en la que el programa debía emitirse, Antena 3 decidió rendirle homenaje. El plató, que tantas veces había sido escenario de risas, debates y emociones televisivas, se llenó de silencio. En la pantalla gigante del fondo apareció su imagen, sonriente, con la música suave de un piano de fondo. Los compañeros de tertulia compartieron anécdotas, recuerdos, momentos vividos con él. Algunos se quebraron en directo, pero el público comprendió que aquel día el dolor superaba a la profesionalidad. Los espectadores en casa sintieron que formaban parte de esa despedida, y muchos escribieron en redes sociales que lloraban como si hubieran perdido a un familiar. La muerte a los 46 años, tan temprana, obligó a muchos a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Nos creemos eternos, pero no lo somos, decía uno de sus colegas. En los corrillos se recordaba cómo había hablado recientemente de sus proyectos de futuro, de las ganas que tenía de escribir un libro sobre sus experiencias en televisión, de su ilusión por viajar con amigos el verano siguiente. Nadie podía imaginar que aquellos planes quedarían truncados de la noche a la mañana. Las horas siguientes a la noticia estuvieron marcadas por la búsqueda de respuestas. Algunos medios de comunicación intentaron indagar más allá, escarbar en su vida privada, preguntarse si arrastraba problemas de salud o personales. Pero la familia pidió respeto y discreción, y la cadena cerró filas en torno a ellos. Lo importante es recordarlo por lo que fue, no por cómo murió, repitió Sonsoles en varias ocasiones, consciente de que el espectáculo mediático podía invadir un terreno demasiado íntimo. El velatorio, celebrado en un tanatorio de Madrid, se convirtió en un acto multitudinario. Acudieron familiares, amigos, compañeros de profesión y figuras reconocidas del mundo televisivo. Las coronas de flores llenaban el salón, y en cada esquina se escuchaban abrazos entrecortados por sollozos. Sonsoles estuvo presente, acompañando en silencio a la familia, fundiéndose en abrazos con quienes más lo habían querido. Muchos rostros conocidos pasaron discretamente, intentando esquivar las cámaras que inevitablemente aguardaban a las puertas del lugar. «No vengo como personaje público, vengo como amigo», dijo uno de ellos con firmeza. Los recuerdos se entrelazaban en un mar de emociones. Una redactora contó cómo él siempre era el primero en ofrecerse para ayudar a los becarios, cómo dedicaba tiempo a explicarles el funcionamiento del plató, a tranquilizarlos cuando tenían miedo de cometer errores. Un cámara recordó que incluso en los días más tensos, cuando el directo se complicaba, él siempre encontraba la manera de sacar una broma que destensara el ambiente. Una maquilladora relató que jamás se quejaba, que entraba al camerino con una sonrisa y que siempre agradecía con un gracias, guapa después de cada sesión. Los espectadores también quisieron rendir tributo. En redes sociales circulaban vídeos recopilatorios de sus intervenciones más memorables, frases ingeniosas que había pronunciado en debates, momentos en los que había defendido con pasión sus argumentos. El hashtag con su nombre se convirtió en tendencia durante más de 24 horas, y la ola de cariño demostró que había calado hondo más allá del plató. Pasaron los días, y aunque el ritmo televisivo obliga a continuar, el hueco que dejó era evidente. En el plató, la silla que solía ocupar permanecía vacía durante un tiempo, en señal de respeto. Sonsoles confesó en una entrevista que todavía esperaba escuchar su voz cada tarde, que aún lo buscaba inconscientemente entre los colaboradores.
La televisión se llena de gente que va y viene, pero él era especial. Era de los que dejan huella, dijo con la mirada empañada. Los meses siguientes sirvieron para transformar el dolor en memoria. Se organizaron jornadas en su honor, incluso una beca con su nombre destinada a jóvenes periodistas, financiada por la cadena y por donaciones de colegas. Era su manera de perpetuar lo que él representaba, la pasión por la comunicación, el compromiso con la verdad y, sobre todo, la humanidad en un mundo a menudo demasiado competitivo. El recuerdo seguía vivo, y con el tiempo la tragedia dio paso a la gratitud por haberlo conocido. Sus amigos continuaron reuniéndose cada cierto tiempo, brindando por él, compartiendo anécdotas, recordando su risa contagiosa. La familia, aunque rota, encontró consuelo en el cariño recibido, en la certeza de que había dejado una huella imborrable. En Antena 3, cada vez que alguien nuevo se incorporaba al programa, siempre había quien contaba alguna historia sobre él, como si mantenerlo presente fuera una manera de honrarlo. Y así, aunque su vida se apagara demasiado pronto, su memoria siguió encendida en los corazones de quienes lo conocieron. La noticia de aquel colaborador hallado muerto en su domicilio a los 46 años no solo fue una tragedia personal para quienes lo rodeaban, fue también un recordatorio colectivo de lo efímera que es la vida, de la importancia de aprovechar cada momento, de no dejar para mañana lo que podemos expresar hoy. Porque, al final, lo que queda no son los programas emitidos ni las cifras de audiencia, sino las huellas invisibles que dejamos en las personas que nos rodean. Y en ese sentido, él dejó una huella imborrable, tanto en Antena 3 como en todos los que tuvieron la fortuna de cruzarse con él en el camino. En los días posteriores a su partida, la sensación en Antena 3 era la de caminar en una especie de vacío. Se podía continuar con el trabajo, con la rutina de reuniones de guión, la escaleta, los ensayos previos al directo, pero algo había cambiado de forma irreversible. El ambiente estaba teñido de melancolía, de esa tristeza sorda que se instala en los pasillos y se refleja en gestos pequeños, en un saludo más apagado, en una risa que se contiene, en una mirada que se desvía para no mostrar lágrimas. Sonsoles Onega lo describió con una frase que quedaría grabada: «Nuestro equipo está de luto, pero nuestra pantalla sigue encendida y eso es lo que él hubiera querido». No eran palabras vacías. Quienes lo conocieron de cerca aseguraban que siempre repetía que el espectáculo debe continuar, no como una frase hecha, sino como una convicción de que la televisión no podía detenerse nunca. Sabía que los espectadores esperaban cada tarde un programa lleno de información y emoción, y que el deber de quienes estaban delante y detrás de las cámaras era cumplir con esa cita. Por eso, aunque la herida era profunda, Sonsoles y su equipo se esforzaron por seguir adelante, convencidos de que rendir homenaje también significaba continuar el camino con la misma pasión que él había demostrado hasta el último día. La investigación sobre las causas de su muerte concluyó semanas después. El informe forense determinó que había sufrido un fallo cardíaco repentino. Una dolencia que, según confirmaron después sus allegados, no había manifestado síntomas claros, aunque en retrospectiva algunos recordaban que se quejaba a veces de cansancio extremo o de pequeñas molestias en el pecho. El diagnóstico fue un golpe de realidad. Incluso una persona aparentemente saludable podía ser víctima de algo tan inesperado. La familia decidió hacer pública la causa, no para alimentar titulares, sino con la intención de concienciar a otros sobre la importancia de cuidarse, de no ignorar las señales del cuerpo, de hacerse chequeos médicos regulares. El homenaje en televisión continuó durante semanas. Cada vez que se tocaban temas que él había defendido con vehemencia, se mencionaba su nombre. Los espectadores lo notaban, porque Sonsoles y los tertulianos lo evocaban con naturalidad. «Aquí nuestro querido amigo seguro habría dicho algo mordaz», decía una colaboradora entre sonrisas y lágrimas. En la mesa, todos asentían, como si en realidad aún estuviera allí, participando de la conversación. Entre sus compañeros de redacción surgió la idea de recopilar sus mejores momentos en un documental que se estrenaría en la web de la cadena. El proyecto se llevó a cabo con enorme cariño. El montaje mostraba sus primeras apariciones en televisión,
sus debates más intensos, sus gestos espontáneos y divertidos en los pasillos. El documental incluía testimonios de compañeros, técnicos, realizadores y de la propia Sonsoles, quien cerraba el vídeo con un mensaje conmovedor: «Gracias por haber sido parte de nuestra vida y por enseñarnos que la televisión también puede hacerse con el corazón». El estreno del documental fue recibido con una avalancha de mensajes en redes. Muchos espectadores confesaban que habían llorado al verlo, y no faltaron quienes decían que se sentía como despedir a un amigo de toda la vida. La audiencia valoraba no solo su faceta profesional, sino también la sensación de cercanía que había logrado transmitir a través de la pantalla. No todos los colaboradores consiguen conectar de esa manera, pero él lo había logrado gracias a su autenticidad y a su forma genuina de hablar. Mientras tanto, la familia atravesaba el duelo de manera discreta. No era gente de focos ni de alfombras rojas, y preferían mantener la intimidad. Aún así, no dejaban de recibir muestras de cariño en la puerta de su casa, cartas anónimas en el buzón, flores enviadas por admiradores. «No sabíamos que nuestro hijo era tan querido», admitió su padre con emoción en una conversación con un periodista cercano. Ese cariño espontáneo se convirtió en una especie de consuelo colectivo, en la prueba de que había dejado una huella mucho más amplia de lo que imaginaban. Pasaron los meses y la silla vacía en el plató comenzó a ser ocupada por nuevos colaboradores, como era inevitable. La vida seguía, y la televisión requería continuar generando contenido. Sin embargo, ninguno de ellos pudo borrar del todo la sombra de su recuerdo. Siempre había un matiz de comparación, un él lo habría dicho de otra manera, un aquí habría hecho una broma para aliviar la tensión. Esa presencia ausente se convirtió en parte de la identidad del programa, en un símbolo de lo que significa perder a alguien querido. Hubo también un legado más profundo, que no se veía en cámara pero sí se sentía en el día a día del equipo. Muchos compañeros confesaron que, desde su muerte, habían decidido cambiar hábitos, cuidarse más, pasar más tiempo con la familia, no dejar pendientes las palabras de cariño. Nos enseñó, sin quererlo, que no hay que esperar para decir te quiero, para llamar a ese amigo, para abrazar a los tuyos, comentaba una redactora en privado. De alguna manera, su partida había dejado una lección de vida. El primer aniversario de su muerte se convirtió en una fecha marcada en rojo en la memoria de todos. Sonsoles abrió el programa con un recuerdo especial, un vídeo con imágenes inéditas y palabras de cariño. La emoción volvió a inundar el plató, pero esta vez acompañada de sonrisas. «Hoy no lloramos, hoy celebramos que exististe», dijo Sonsoles con una entereza admirable. El público aplaudió, y en redes sociales el hashtag con su nombre volvió a convertirse en tendencia, como una prueba de que seguía presente en la memoria colectiva. En el mundo de la televisión, donde la actualidad pasa deprisa y las caras cambian con frecuencia, no es habitual que alguien logre permanecer vivo en el recuerdo durante tanto tiempo. Pero él lo había conseguido. Su humanidad, su cercanía y su talento hicieron que no se le olvidara. Y así, cada vez que alguien encendía la televisión y veía a Sonsoles, recordaba que alguna vez, en ese mismo plató, estuvo sentado un hombre que a los 46 años se fue demasiado pronto, pero que dejó tras de sí una estela luminosa. El duelo, con el paso del tiempo, se transformó en gratitud. Sus amigos seguían reuniéndose para recordarlo, su familia encontraba consuelo en las historias que les contaban quienes lo conocieron, y el público aún lo evocaba como uno de los colaboradores más entrañables que había pasado por el programa. En definitiva, su nombre quedó grabado en la historia reciente de Antena 3, y su recuerdo seguirá vivo mientras alguien lo evoque en una conversación, en un debate, en un recuerdo compartido. La conmoción que provocó su muerte no fue solo un episodio triste, sino también un recordatorio de que, incluso en un medio tan efímero como la televisión, lo que de verdad perdura es la huella emocional que dejamos en los demás. Él la dejó, y con creces. Un colaborador habitual del programa de Sonsoles Onega en Antena 3 fue hallado muerto en su domicilio a los 46 años, sin signos de violencia, causando una conmoción absoluta en la cadena y entre sus compañeros.
La noticia dejó destrozada a Sonsoles y a todo el equipo, que lo despidieron con homenajes en directo y mensajes llenos de emoción. Su muerte repentina, atribuida a un fallo cardíaco, despertó una ola de cariño en redes sociales y en la audiencia, que lo recordaba como cercano, brillante y humano. La cadena, sus amigos y su familia lo mantienen vivo en la memoria, convirtiendo su inesperada partida en una lección sobre la fragilidad de la vida y el valor de lo compartido.